Doctora Julia Carabias, bióloga ambientalista, investigadora de nuestra UNAM, miembro del Consejo Directivo de esta Asociación Civil Natura Mexicana, y con todos los merecimientos posibles, recién galardonada con la máxima medalla que otorga el Congreso en México, concretamente el Senado de la República, la medalla Belisario Domínguez. Es un honor poder platicar con usted, maestra. Al contrario, muchísimas gracias por el interés de poder platicar. ¿Qué ha significado, después de tantos años, de tantas luchas que usted ha librado en favor del medio ambiente en México, el recibir este reconocimiento del Senado? Bueno, por supuesto que primero gran sorpresa, un gran honor, y lo entiendo como un reconocimiento que se hace a los miles que estamos trabajando en estos temas del medio ambiente, que ha sido poco escuchado en general en la sociedad mexicana y en la parte de la agenda gubernamental, ¿no? Yo creo que ahora la oportunidad que ha habido al recibir este galardón por parte del Estado mexicano en el seno del Senado, pues ha permitido poner el medio ambiente en donde debe de estar, en el centro de la discusión, porque tiene que estar incorporado como cualquiera de los otros temas en la vida nacional. Y a propósito, se escuchó su voz, la voz de usted, sensible, pero también muy enérgica. Yo quisiera que retomáramos algunos de los pronunciamientos que usted hizo en lo que es el diagnóstico de la gravedad a que hemos llegado en el caso del medio ambiente. En México hablamos de pérdidas de miles y miles de hectáreas de bosques y selvas, maestra. Sí, esa es la preocupación, y eso es algo que lamentablemente desde hace más de 4 o 5 décadas los diagnósticos empiezan a señalar claramente que había una tendencia de deforestación muy fuerte. En los años 70 se empieza a ganaderizar nuestro país. Había 12 millones de hectáreas de selva, que implicaba desde el sur de Tamaulipas, todo Veracruz, todo Tabasco, norte de Chiapas, norte de Oaxaca, y ahora queda menos de 1 millón de hectáreas. Queda la mitad en Chimalapas y la mitad en la selva lacandona. Maestra, es que esto es terrible. Estamos perdiendo territorio. Estamos perdiendo el patrimonio natural, y eso, al final de cuentas, es el capital natural que sirve de base para el desarrollo del país. No se puede pensar en un país justo, equitativo, con bienestar social, si no se tienen los recursos naturales sanos, porque entonces no solamente la gente está viviendo cada vez en peores calidades, con agua contaminada, con un suelo erosionado, con una disminución de recursos naturales, con aire contaminado, sino que estamos hipotecando el desarrollo de las futuras generaciones, y por eso yo creo que el tema del medio ambiente es un tema ético muy importante, ¿no? Hasta ahora el daño en la contaminación de nuestros ríos, la pérdida de bosques y selvas, la polución, en fin, los daños al ecosistema, a las especies, tanto vegetales como animales, ¿es absolutamente irreversible o todavía estamos a punto o con la probabilidad de rescatar algo? No, yo creo que México tiene todavía enormes y maravillosos recursos naturales, ¿no? Más o menos se ha perdido la mitad de la cobertura vegetal que existía originalmente en el país, tanto en los desiertos, en las selvas, en los manglares, en los bosques templados, pero tenemos la otra mitad, ¿no? Entonces, la ruta de un desarrollo de respeto a estos ecosistemas, en donde no sea no tocar, es que esa es quizás el error de que siempre se ha confrontado el desarrollo con la conservación, y es que a estos ecologistas no les interesa la pobreza. No, de ninguna manera, al contrario, hemos visto cómo hay un círculo perverso entre pobreza y deterioro, que genera más pobreza, que genera más deterioro. El asunto es encontrar rutas distintas en donde los recursos naturales puedan ser la base, ese capital natural se convierta en la base del desarrollo de nuestro país, porque queda clarísimo que un país sin recursos naturales es un país que pierde su soberanía, que pierde se vuelve muy vulnerable, ¿no? Hay que ver nada más lo que le pasó a Haití en comparación con República Dominicana, ¿no? Ahora, ¿cómo sumarnos? Porque yo creo que hay muchas personas que pueden tener esta conciencia del daño que está sufriendo nuestro patrimonio ecológico, nuestros ecosistemas, estén o no cerca de ellos, porque hay muchos habitantes ahora, la concentración demográfica, en fin, no me voy a echar un rollo, está en las grandes ciudades. Sin embargo, creo que todos tenemos
conciencia, sobre todo quienes viven ahí cerca de los manglares o de las selvas, en fin, del deterioro. ¿Cómo podemos sumarnos a estas causas? ¿Cómo ustedes pueden ser ese puente para trascender las propuestas y las inquietudes a los políticos? Yo siento que la sociedad en México hoy ha avanzado mucho en sus organizaciones, pero de manera muy local. Lo que nos está faltando es que exista desde la sociedad un planteamiento sobre el país, sobre la ruta del país. Porque va quedando claro cómo en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, en Chiapas, en Oaxaca, etcétera, se tienen que ir haciendo un conjunto de cosas, mucho en lo preventivo y también en la recuperación. Una de las preguntas anteriores, que ya la dejamos un poco suelto, es si se podía recuperar. Sí, sí se puede recuperar muchos espacios. El problema es que no se pueden recuperar como eran antes y se pierden entonces las relaciones que hay entre las plantas y los animales, entre las plantas y las plantas, entre los animales y los animales, y eso ya no se puede recuperar. Pero hay muchísimas organizaciones que están en esa parte de trabajo con las comunidades, evitar la deforestación, la contaminación, recuperar algunos cauces de los ríos, restaurar las riberas, etc. ¿Cómo sumar cómo hacer una sinergia? No hay una organización nacional fuerte que tenga un planteamiento de ese tipo. Pero los partidos sí lo podrían hacer. Hay que escuchar en cada una de las regiones cuáles son los planteamientos. Y esto puede ir haciendo una agenda que entre sociedad, entre los partidos, pueda llegar a gobierno a incorporarse no solamente al nivel del gobierno federal, sino en los gobiernos estatales, en los congresos estatales, con los comisariados. Hay experiencias interesantísimas como son las juntas intermunicipales en Jalisco. A partir de problemáticas muy concretas en una reserva de la reserva de Manantlán, fue organizándose los distintos ejidos para evitar la contaminación de la caña de un ingenio que había ahí hacia su río. Es una transformación completa lo que ha habido ahorita. Ese tipo de organización desde la base, con las comunidades, con la participación, planeando regionalmente en cada uno de los espacios en donde hay alta biodiversidad, muchos recursos, problemas, mucha gente que está participando, es viable, es completamente viable. Hay que tener la voluntad de abrir los espacios y los funcionarios no tienen por qué molestarse de los consejos consultivos, de las propuestas de participación de la gente. Claro que son criticados, pero más vale que esa crítica sirva para construir salidas que estar peleándonos a través de la prensa, ¿no? Finalmente, maestra, ¿qué le diría a quienes nos están viendo y escuchando, al ciudadano común que ama profundamente este país a pesar de todo lo que nos ocurra en cualquier sentido, muchas cosas negativas, respecto a cómo se imagina qué México podemos todavía soñar en lo que se refiere a nuestros recursos naturales, a nuestra flora, a nuestra fauna? ¿Qué le diría al principio de este nuevo siglo a quienes nos ven y nos escuchan? Yo lo que comentaría es que dentro de un periodo de unos a lo mejor 20 años, sí imagino un 2050 en donde podemos tener un México con armonía entre la conservación y el desarrollo sustentable. El tránsito es el difícil. Nosotros tenemos que hacer como individuos un cambio muy importante que implica patrones de consumo sustentables, patrones de consumo mucho más armónicos, más responsables. No podemos estar en este proceso en donde las empresas con la ganancia máxima que quieren sacar están deteriorando los recursos naturales. Si nosotros como ciudadanos también estamos demandando una forma de producción más adecuada porque nuestra preferencia del consumo es más responsable, sí vamos a hacer un cambio. Yo creo que hay una actitud que tenemos que cambiar como personas y eso nos va a ir generando en México un ambiente distinto de respeto a la naturaleza y de respeto a las futuras generaciones. Doctora Julia Carabias, bióloga ambientalista, quien acaba de recibir la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. Ha sido un honor hablar con usted y yo lo que le puedo ofrecer es que este espacio se quede abierto siempre para estas causas. Esperamos poder platicar con usted muchas veces a partir de ahora. Muchísimas gracias y le vamos a tomar la palabra porque hay muchas propuestas que hacer para el año que viene y ojalá y tengamos la oportunidad de comentarlas con usted. Por supuesto que sí. Muchas gracias de nuevo, maestra.